Bueno, Javier, el jueves salió el indicador adelantado del IPC y en junio su variación Espero que digas, y como habíamos anunciado en este programa con mucha antelación... Y como habíamos anunciado en este programa con mucha antelación, me lo has quitado de la boca. Es que por si acaso no lo he podido resistir. Como habíamos anunciado con antelación en este programa, pues la variación anual se situó en el 1,9%, más de un punto por debajo de la registrada en mayo. Se trata de una magnífica noticia, pero es que además España tiene el raro privilegio de ser la primera de las grandes economías de la eurozona cuya inflación se sitúa por debajo del objetivo del 2%, que es el que se marca el Banco Central Europeo. Y subrayo bien lo de raro privilegio porque España se ha caracterizado tradicionalmente más por el descontrol que por el control de los precios. Y la primera pregunta es si estamos traicionando nuestras esencias, Javier. ¿A qué se debe semejante honor? Porque la verdad es que quiero que nos digas si estamos ante un espejismo estadístico o nos hemos convertido definitivamente a la fe de la ortodoxia y somos, como algún banco de inversión decía hace unos años, los alemanes del sur de Europa. A los escuchantes más escépticos me gustaría señalarles que a los españoles nos cuesta a lo mejor un poco más que a otros que nos entren las cosas, pero nos acaban entrando con un poco de sangre, eso sí, porque nos hace falta una buena crisis. Ya hemos comentado aquí alguna vez que igual que con las guerras se aprende mucha geografía, porque a ver quién era capaz de poner en un mapa la península de Crimea antes de la invasión de Ucrania, pues igual que con las guerras se aprende mucha geografía, con las crisis se aprende mucha economía. La de 1990, por ejemplo, nos enseñó la importancia del rigor contable y del sano temor del déficit presupuestario, como lo llamaba don José Echegaray, el ministro de Hacienda de la Restauración y Premio Nobel, aunque de literatura, no de economía, que no existía por aquella época. Luego, en 2008, comprendimos que los desequilibrios comerciales no son buenos, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. Lo comprendimos, por desgracia, un poco tarde. Por llevar el asunto al terreno personal, que es algo que sabes que me gusta mucho, te diré que a mí me pasaba lo mismo en el liceo francés. Al final de curso terminaba sabiendo toda la materia que exigía el Ministerio de Educación para promocionar. Lo que pasaba es que no siempre lo conseguía a tiempo de aprobar los exámenes. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al asunto que nos ocupa de la inflación, hemos interiorizado de verdad los españoles la importancia de la estabilidad de precios. Para enfriar un poco el calentón, que estará a lo mejor alguien demasiado animado, hay que señalar que los motivos de alegría no son tanto en cuanto uno se pone a mirar las cosas con cierta perspectiva. El Juan Bravo Baena, que es el responsable de Economía del Partido Popular y probable ministro de Economía, según las quinielas, observaba en Twitter que aunque los precios crezcan menos, siguen creciendo y realizaba la siguiente analogía. En 2021 engordé 5 kilos, en 2022 4 y en 2023 3. ¿Adelgazo porque cada año engordo 1 kilo menos? No, peso 12 kilos más. Y añadía, lo mismo sucede con los precios. No bajan, sino que crecen menos. La inflación acumulada desde enero de 2021, que es cuando empezó la escalada inflacionaria, es del 14,5%. O sea que por un lado las noticias no son tan buenas, aunque evidentemente podrían ser peores, claro. Pero es que luego está la inflación subyacente, que apenas ha caído 2 décimas y se encuentra en el 5,9%. Aquí ya no somos los alumnos aventajados de la eurozona, de hecho estamos 3 décimas por encima de la media, lo que revela la existencia de lo que los economistas llamáis resistencias estructuradas. ¿En qué consisten esas resistencias, Javier, y cómo habría que resolverlas? Y luego ya, por último, todo indica que no ya España, sino Occidente está sufriendo el embate de poderosas corrientes que pueden dificultar que dobleguemos la inflación. The Economist, que como sabes es mi Biblia personal, citaba el ruido de sables entre Estados Unidos y China, que está llevando a muchas empresas a sustituir las cadenas de suministro, que eran muy eficientes, por otras locales que son bastante más caras. Y luego, claro, está el creciente clamor típico de los periodos posteriores a las crisis para que el Estado intervenga y gaste más en todo, desde la defensa hasta la descarbonización, pasando por la vigilancia de los submarinos
que exploran los restos del Titanic. Y la revista añadía que sería una ingenuidad ante este panorama dejarse seducir por los cantos de sirena que invitan a los bancos centrales a levantar ya el pie del freno y dejar que la economía vuelva a recuperar la alegría. Las veces que en el pasado se hizo algo así, con el propósito de evitar un frenazo, pues terminamos con más inflación y al final el frenazo que hubo que dar fue mayor y más destructivo. Así que esos son los temas que te dejo encima de la mesa este domingo y ¿tú qué piensas, Javier? ¿Ya ha pasado lo peor? ¿Podemos empezar a relajarnos? ¿Conviene, por el contrario, seguir extremando las precauciones? Pero sobre todo, explícanos a qué se debe el privilegio de que seamos uno de los, vamos, el país de la eurozona con la inflación más baja. En dos palabras, excepción ibérica. Excepción ibérica. Excepción ibérica. Y ya está. Eso lo explica. Fíjate que el 1,9 y además el 1,9 es absolutamente transitorio. Igual que era muy fácil pronosticar en mayo la probable evolución del IPC general de junio, porque sabíamos que los precios en junio del año pasado subieron un 1,9%. Si uno pronosticaba 0,5 o 0,6 o 0,3, al final ha sido 0,6, pues la inflación general tenía que caer 1,3. La diferencia entre 1,9, que fue la tasa que salió, de la inflación anual, ¿no? Porque quitamos el mes de junio del 21 y pusimos el mes de junio del 22. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues mira, es relativamente fácil de saber. La inflación en el segundo, las tasas intermensuales en el segundo semestre de 2022, en total, si las sumamos, sale menos 0,4. O sea que fueron 6 meses con tasas ultra bajas de inflación. Hablando del gordo, que ahora luego hablo del gordo, pero ese gordo no engordó en los últimos 6 meses del año pasado. Y si subiera medio punto al mes, los 6 meses que quedan, esos son 3 puntos más, ¿no? Que 3 más 3 menos 0,4, 3 menos 0,4, pues son 3,4, que habría que sumar al 1,9, con lo que podríamos acabar el año en el 6 perfectamente. O sea, no vamos a acabar en el 6, acabaremos entre el 4 y el 5, con casi total seguridad. No creo que suba medio punto la inflación todos los meses. Pero lo primero de todo, que quede muy claro, esto es un efecto estadístico que se debe a la evolución a cómo se calculan las tasas interanuales y que probablemente y que si no hay sorpresas no va a continuar durante los próximos meses. El mes que viene, me parece que la inflación del mes de julio cayó 4 décimas, con lo que probablemente subirá un punto. El mes que viene volveremos a estar en el torno del 3% y volveremos a subir, ¿no? Y además, en esta situación de tanta volatilidad en los precios de la energía y con la excepción ibérica, vuelvo a decirte que realmente rompe el mercado europeo y mata las comparaciones con otros. O sea, no vamos a discutir ahora, eso lo dejamos si quieres para otro día, sobre cómo tendría que ser el mercado energético en Europa, cómo tendría que ponerse el precio de la energía, pero se haga como se haga, desde luego debería de ser para todos igual, ¿no? O sea, y ya está, y tenemos que aceptar que, bueno, en fin, la excepción ibérica tiene unas justificaciones técnicas, tecnológicas, pero realmente desde un punto de vista económico es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo único que hace es retrasar la descarbonización que hoy por hoy todavía es voluntaria, pero que será obligatoria, que Europa nos la obligará antes o después y tendremos que pagar el precio. Al final del día. Perdona, Javier, antes de que entres en otro capítulo, el tema de la excepción ibérica. La excepción ibérica consiste en una especie de tope que le pones al precio del gas para que no suba por encima de determinado nivel. Y lo que yo he leído, al menos, es que esa excepción ha entrado en juego muy poco y que realmente lo que ha determinado que España tenga una inflación menor y, sobre todo, un precio de la electricidad inferior al del resto de Europa ha sido, primero, que no existe, como tú muy bien dices, ese mercado europeo energético,
Y segundo, que España ha diversificado muy bien sus fuentes de abastecimiento de gas, sobre todo, aparte de que no dependemos de Rusia, dependemos de Argelia y luego tenemos un montón de plantas regasificadoras que nos han permitido recibir gas de todo el mundo. O sea que con esto lo que quiero decir es que, claro, al insistir tú tanto en la excepción ibérica, parece que es un mérito exclusivo de Pedro Sánchez, cuando lo que haya sido una labor muy larga, que empieza probablemente en los años 60, cuando decidimos empezar a comprar gas argelino, y de la que, por tanto, es una situación de la que incluso sería responsable los ministros de energía de Franco, no solo... Ok, vale, perdón, vale, tienes razón y me doy por corregido. Excepción ibérica en el sentido más amplio de cuál es de la falta de un mercado europeo que integre, que permita que haya grandes diferenciales en el coste de la energía, ¿no? O sea, por la falta de conectividad. No estoy dándole ningún mérito. Vuelvo a decirte que a mí me parece que cambiemos las reglas es una mala idea, ¿no? O sea, que no, todo lo contrario. Me parece que vuelvo a decirte que no tienen, y es verdad que las renovables españolas también importan mucho, ¿eh? España está en la parte alta de la generación de energía renovable. Entonces, bueno, pero fíjate que sea por H o sea por B, la inflación subyacente en España está por encima, es 4 puntos mayor que la inflación general, es 5,9 y está 3 puntos por encima de la inflación europea. Esa es en realidad, esa nos da la señal de la inflación a largo plazo, de la inflación que tiene que bajar. Y lo que te iba a decir es que al final de todo esto, lo que ha hecho el COVID y sus consecuencias, el cambio, ¿no? La invasión de Ucrania, las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos que comentabas, y lo hemos dicho aquí unas cuantas veces y lo voy a repetir. Repetid conmigo, somos más pobres. Somos más pobres, somos más pobres. ¿Y qué quiere decir eso? Que un minuto de nuestro tiempo, del salario medio español, del salario medio de todas las profesiones, compra menos cestas de consumo, porque la energía limpia es más cara que la energía sucia, porque el mundo post-COVID es más caro que el mundo pre-COVID, porque un mundo tensionado con con problemas de suministro, con cadenas de valor distorsionadas, con más riesgo, con tipos de interés más altos, ¿no? a los que tenemos hipotecas a tipos variables, nos empobrece. Somos más pobres, ¿ok? Cosa que nunca nadie nos ha dicho, ¿no? Este gobierno, de las peores, desde un punto de vista económico, de las peores cosas de los peores mensajes que ha transmitido es: yo puedo poner los precios, yo soy responsable del IPC y lo voy a arreglar. Es intolerable estos precios y vamos a bajarlos, ¿no? Fíjate ese mensaje tan populista que llena la boca, que ha llenado la boca de Podemos, que llena la boca de Yolanda Díaz todas las mañanas y todas las tardes, y cada vez que alguien le pone un micrófono, ella va a poner los salarios a todos los españoles, va a decidir dónde está el salario mínimo y va a decidir cuánto cuesta una docena de huevos y una barra de pan y un litro de gasolina y todo, porque el gobierno, como todo el mundo sabe, pone los precios, ¿no? Entonces no, ¿sabes qué? No. El gobierno de España no pone ningún precio, no pone los precios. Puede distorsionarlos. Lo único que puede hacer es distorsionarlos. Yolanda Díaz solo puede distorsionar los precios y solo puede redistribuir. Es lo único que puede hacer. Hacer que Juan pague más para que Pedro pague menos, o que los españoles que cotizamos, que vivimos aquí hoy, tengamos que, ¿no? nos estemos endeudando, nuestras vidas estén bonificadas, nos las estén bonificando los contribuyentes, los españoles que vienen del futuro. Somos más pobres. Y como somos más pobres, pues ya está, no, es que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Los salarios habrán subido, el año pasado subieron un 3,5%, los precios un 8,5%, perdimos un 5% de poder adquisitivo. Eso es ser más pobres. Y la inflación que va a quedar va a ser lo que nos subamos los salarios en el largo plazo, lo que sigamos subiéndonos los salarios, menos lo que nos empobrezca el Banco Central Europeo
subiendo y manteniendo los tipos en los niveles en los que están los tipos. Entonces, me ha gustado, has hablado de economía y literatura. Hay un famoso discurso de Bob Lucas un discurso en el que hablaba se dirigía, era el discurso inaugural de un curso en la Universidad de Chicago, intentaba explicar a su audiencia, a los estudiantes de Chicago, que los economistas a lo que nos dedicamos a contar historias. O sea, esto que hacemos tú y yo todos los domingos por la mañana es contar historias, ¿no? Es interpretar datos, es intentar entender un mundo que es complejo, con una ciencia, con una visión, es que ni siquiera ciencia, con una visión que es técnica y que no es fácil, pero que termina contando historias, ¿no? Donde hay una narrativa que dice los gobiernos pueden y deben, ¿no? Pueden y deben poner los precios. O sea, eso es lo que mejora las vidas de los españoles, es bonificar la gasolina. Eso es una narrativa. Y otra narrativa dice, bueno, pero genial, sí, ¿quién lo paga, no? Por ejemplo, o sea, y es sostenible, o en fin, continúas con esta narrativa. Me gusta la imagen del gordo porque explica la diferencia entre aceleración y velocidad, ¿no? O sea, que pueden subir los precios y bajar la inflación, ¿no? O sea, realmente, pues, que se le ha olvidado, porque si los precios suben un 1%, o un 0,6%, como ha subido este mes, pues la inflación ha bajado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás comparando con hace un año y porque puede que los precios, porque los precios han subido más despacio de lo que subieron en junio de 2023, los precios han subido 0,6, que es más despacio, perdón, que lo que subieron, que el 1,9 que subieron en junio de 2022. Pero hay un inconveniente, y es que hay un inconveniente en esa metáfora, y es que esto no es un gordo que tenga un precio ideal, yo mido 1,80 y tengo que pesar 80 kilos, por decir, ¿no? No tengo que volver a 80, no tengo que volver a ninguna clase de sitio. ¿Por qué no? Pues porque los precios son números. Y esos números, el numerador, y esos números miden relaciones de intercambio. En el numerador hay euros. Y si el Banco Central Europeo ha emitido más euros, esos números irán creciendo y pueden crecer indefinidamente. Y da igual, porque el problema es el salario real. Estás engordando, pero también estás creciendo, ¿vale? El engordar, a lo mejor eso es lo malo, suben los precios, pero es que estás creciendo porque suben los salarios. Y lo que importa es el índice de masa corporal, ¿ok? Y lo que importa es el ratio entre tu altura y tu gordura, ¿no? Y ahí en realidad nos hemos vuelto un poco más flacos, un poco más pobres, porque es justo al revés, ¿no? Hemos anchado y no hemos crecido lo suficiente, con lo que hemos perdido un poco hemos perdido poder adquisitivo. Entonces, esa es la imagen que le regalaría a este candidato a ministrable. Oye, por precisar y por ser rigurosos, advierto a la audiencia de que Javier no mide 1,80, ¿eh? Aunque su índice de masa corporal debe de estar... No es 0,20, no es 12. No es 12. Bueno, oye, otra cosa, Javier. Antes, sí. Bueno, no sé si están saliendo al aire las campanadas de la plaza esta de España. Sí que salen, pero dan buen rollo. A mí, por lo menos, me ha salido una palomita blanca por ahí detrás. Infinito. Ojalá, qué envidia me dan tus campanas. Sí, porque tú tienes un día un poco más gris ahí en Zaragoza. Yo tengo un día gris y el rumor del mar, que no sé si se cuela o no se cuela por el... No se cuela. Oye, hablando por hablar del futuro de la inflación, esto que depende, por supuesto, de un montón de decisiones políticas y de decisiones técnicas del Banco Central, pero también hay lo que se llama, lo que nos ha hecho a los españoles tradicionalmente inflacionistas es lo que se llama problemas estructurales. Y esos problemas estructurales tienen mucho que ver con la liberalización del mercado y con el modo en que, o sea, no solo se trata de salarios, sino de no dejar entrar nuevos competidores, y ahí seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? O sea, que no se ha avanzado nada
se ha avanzado algo, ¿no? Desde la época de Franco, ¿no? Pero seguimos teniendo mercados donde es muy difícil que entren nuevos actores, como se ha visto pues con Uber, con Cabify, con Globo, con... Mira, ahí tenemos el gran problema estructural de la economía española, es que no tenemos un partido liberal, no tenemos un partido que crea en el mercado, ¿no? Y que no esté capturado por distintos grupos de interés, ya sean taxistas, ya sean eléctricas, ya sean banca, ya sea notarios, ya sea las gasolineras, da igual, todo el mundo termina, ya sea la distribución, la pequeña distribución que regula los horarios comerciales. Yo lo digo a veces en broma, pero en realidad lo digo en serio. En España solo hay una ley liberal de verdad, que es la ley de horarios comerciales de la Comunidad de Madrid, donde todas las superficies, todos los días, todos los minutos de todos los días del año pueden abrir o cerrar como les parezca. O sea, y esa es la única, sin excepciones, ¿no? O sea, mire usted, imagínate que tú regularas así las VTCs y Uber. ¿Quién tiene que venir? A mí, ¿qué me cuenta usted? Déjeme en paz. Yo no hablo con los taxistas. ¿Por qué hablo con los taxistas? Déjeme tranquilo. Ok, pues entonces no, nadie ama la competencia, por supuesto que nadie se preocupa y que en una economía de mercado, probablemente no voy a decir la más importante, una de las instituciones más importantes es el Tribunal de Defensa de la Competencia, donde estoy oyendo ciertos ruidos que me gustan, ¿no? Que es hacerlo más eficaz, darle más. A lo mejor no tengo claro si hay que repartirlo o juntarlo. Repartir a mí me parece bien. O sea, que si realmente vamos a separar los distintos mercados, aparte de que tengamos unos cuantos funcionarios más o unos cuantos cargos más que tendremos que pagar, porque habrá más presidentes y habrá más... Pero a lo mejor es una buena idea separar, ¿no? Los mercados, la electricidad, el suministros, en fin, el mundo de la competencia. Pero realmente... Cuando los precios no suben, cuando la banca no remunera los depósitos, cuando la gasolina sube como un cohete y baja como una pluma, que por cierto, eso hace mucho que no lo oigo, no sé, en fin, no sé si ahora ya dejó de bajar como una pluma, ¿no? No, pues es que no ha dejado de bajar, no ya, es que pues como una pluma ni como una golondrina, no baja. Bueno, pues eso siempre es un problema de la competencia. Pero la inflación a largo plazo en España, las condiciones necesarias son... tengo una noticia buena y una noticia mala que darte. ¿Cuál quieres que te dé primero? Siempre la mala primero. Bueno, pues la mala es que la inflación en Europa, la inflación general y la inflación subyacente en Europa están muy incómodamente lejos del 2%, y eso dice que los tipos no van a bajar. Yo creo que los tipos van a seguir subiendo, que están en la parte baja de la banda 4. Va a ser que no, para el Euribor va a estar entre 4 y 6, oscilando entre 4 y 6, dependiendo de la evolución. Pero 5 es el central, ¿no? Ahora mismo, tal y como yo lo veo. Pero tengo una buena, ¿no? La buena es que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que termina, ¿no?, teniendo un voto de calidad en el Consejo de Gobierno y por lo tanto es relevante en la decisión de qué va a pasar con los tipos de interés. Tiene un jefe que es el ministro de Hacienda alemán, y Alemania lleva 2 trimestres en contracción y puede continuar contrayéndose, y eso, o sea, estamos intentando decidir cuánto dolor a corto plazo está dispuesto a infligir los bancos emisores, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, porque al final del día va a ser difícil que se produzca una caída general de los precios sin que el crecimiento continúe atenuado durante bastante tiempo, o sin que haya una recesión más prolongada en la eurozona. Entonces, vamos a verlo, ¿no? A cuánto dolor está dispuesto a soportar Alemania, que es la principal interesada, la neurosis, esa neurosis alemana con la inflación, ese mal recuerdo todavía persistente en la psique alemana de la gran inflación del periodo de entreguerras, ¿no? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver cómo... Te diré que, fíjate, en el año 2007-2008 creo que lo he comentado aquí alguna vez, le hice una entrevista a Luis Ángel Rojo, que ya no era gobernador del Banco de España, y bueno, era un balance. Y lo que él me dijo es que durante mucho tiempo
el responsable de que los tipos hubieran sido bajos en Europa y en última instancia de la burbuja inmobiliaria, si queremos, hipotecaria, que se produjo a principios de siglo en Europa, pero sobre todo en particular en España, en Irlanda y en Grecia, fue Alemania. O sea, que fue Alemania la que presionaba, fueron Alemania y Francia los que presionaban para mantener los tipos muy bajos, justamente por eso que tú estás diciendo, porque ellos son los que mandan en el Bundesbank. Y Luis Ángel Rojo me decía que él, como miembro del Consejo, había intentado y había advertido que eso no iba a llevar a ningún buen lado. Sí, acuérdate que eso fue lo que ayudó a inflar, usando un lenguaje que de verdad no me gusta, pero está ya tan adoptado que lo voy a usar, ¿no? La burbuja de los precios en la primera década de este siglo, en los años 2000, en la década prodigiosa. Acuérdate que Alemania y Francia fueron los dos primeros países que se saltaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que tuvieron que usar la política fiscal intensamente para corregir, para intentar, ¿no?, recuperar el crecimiento, y que no toleraron las subidas de tipos, y eso hizo que, ¿no?, generó unos tipos de interés reales en España por primera vez en la historia de España desde Viriato, no sé, desde Don Pelayo, no sé desde dónde queréis ir, y la locura de la construcción, ¿no? Porque todos los españoles tenemos un constructor en el alma, tenemos alma de constructor, ¿no? Acuérdate del Pocero y de todos los otros personajes de aquellos años. Pues claro, nos volvimos locos, ¿no? ¿Cómo? Que yo pido un crédito y lo devuelvo a ver, repítemelo, que es que hay cámara oculta, ¿no? Y entonces, pues claro, en esas circunstancias, sí, esa es pusieron hace poco una película sobre la crisis griega, cuyo protagonista era Varoufakis, en donde explicaban los problemas de Grecia durante la crisis de la deuda soberana y cómo el que mandaba era Schäuble, y cómo Schäuble le reconoció a Varoufakis que los griegos tenían que escarmentar y que no creía que las soluciones que estuviera imponiendo Europa, la Comisión Europea, fueran a funcionar, pero que hacía falta un escarmiento. Bueno, no sé hasta qué punto. Pero además, es que cuando tú eres parte de una unión monetaria, solo va a haber una política monetaria, y tú eres un accionista pequeño. Alemania y Francia son los accionistas de referencia, son los dueños del euro. El euro es la decisión de Alemania y Francia, es sobre todo la decisión de Alemania y Francia de compartir su moneda, y Alemania en ese acuerdo impuso desde el primer momento que la inflación, que el control de la inflación iba a ser el objetivo prioritario, irrenunciable del Banco Central Europeo, ¿no? Acuérdate que el primer presidente fue Trichet, pero era la concesión. Ahí Francia dijo, bueno, vale, pero que no mande un alemán, vamos a hacerlo disimulando, ¿no? ¿No estuvo antes Wim Diesenberg? Perdona. Ya me pillas, seguro que tienes razón. Yo creo que fue Wim Diesenberg, que es un holandés, y que son mucho peores. Son mucho peores que los alemanes. Eso es verdad, tienes toda la razón. Y de hecho, acuérdate, sí, ahora tienes razón, y me ha recordado que hubo una época que el Bundesbank estaba todos los días protestando de la política monetaria ultralaxa, o la de las palomas, que era intolerable. Exacto. El palomar que se había convertido el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Para los que nos escuchan, en política monetaria hay dos sensibilidades: halcones y palomas. Los halcones son aquellas personas que se toman al pie de la letra y que están dispuestos a subir los tipos sin ninguna clase de, ¿no?, sin límite, hasta que la inflación vuelva a una zona de... Oye, Javier, es una precisión muy interesante, y además que entronca con la última pregunta que he planteado en la introducción, y es ¿qué deben hacer los bancos centrales? Tú eres un halcón, una paloma. El Economist dice, no nos dejemos llevar por los nervios, mantengamos los tipos altos el tiempo que sea necesario, porque si no, al final se acaban pagando mucho peor las alegrías. Mira, fíjate, uno de los primeros artículos, creo que fue el de mi tesis, de los primeros artículos que escribí con Ed Prescott,
mirábamos qué pasaba en una economía cuando pasabas de un régimen de tipos bajos a un régimen de tipos altos. Y lo que ocurre, y lo que aprendimos es que hay mucha volatilidad en la transición, pero una vez que ya estás en el régimen de tipos altos, en un periodo prolongado, ¿qué quiere decir régimen? Periodo prolongado de 10 o 20 años de tipos altos, pues ya está. Y yo creo que es lo que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer, y lo que yo les digo a mis estudiantes es, mirad, si no lo podéis financiar al 4%, no lo hagáis. Sea lo que sea, o sea, un plan de negocio, comprarte una vivienda, comprarte un coche, lo que tú quieras. O sea, porque ahora mismo pensar que los tipos van a bajar del 4 es una quimera, es muy arriesgado. O sea, la probabilidad, mira, en economía nadie va a acertar, nadie sabe de nada del futuro. O sea, pero los errores no son simétricos y tienes que aprender a equivocarte y equivocarte bien. Y es mucho más fácil equivocarse hoy, siendo prudente, ¿no? Pensando que los tipos van a seguir arriba durante mucho tiempo. O sea, durante 2 décadas. He dicho 2, pero para asustar. O sea, puede ser una. O sea, no hay ningún número, pero 2 décadas está bien. 20 años. 20 años, ¿no? ¿No eran 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas? Bueno, pues ahora son 20, ya está. O sea, los periodos de tipos altos y tipos bajos eran mucho más de 7 años, eran periodos largos. Pues mientras no vaya el mundo, ¿no? O sea, vamos a pensar que podría pasar eso, ¿no? O sea, que podríamos tener 10 años de tipos altos, desde luego 5. Fíjate que ya te acabo de, como he puesto tan mala cara, te acabo de dividir por 4 mi pronóstico, ¿no? O sea, bueno, aceptémoslo y retrasemos aquellos planes de negocio y aquellas empresas que dicho empresa como emprendimiento, en el sentido más grande de esa palabra, en proyectos, aquellos proyectos que requieran una financiación ultra baja porque me parece a mí que no la vamos a encontrar. Yo veo tipos altos, déjame ya que sea más prudente todavía, todo el año que viene, ¿no? Que es en el horizonte, así que uno puede empezar a pensar y a vislumbrar, porque no veo la inflación acercándose al 2 en un futuro próximo. Estamos subiendo los salarios al 3,5. Claro. ¿No? Mientras los salarios suban en el torno del 3,5, del 4, esa es tu inflación. Tu inflación, al final, es cuánto suben tus salarios. No puedes quitarte de ahí. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender. ¿Cuándo va a bajar la inflación? Cuando dejemos de subir los salarios. Javier, pero entonces nunca vamos a recuperar el gap. No, nunca lo vamos a recuperar. ¿Por qué no? Porque somos más pobres. Somos más pobres. Bueno, pues con esa optimista mensaje. Déjame que lo diga de otra manera. Somos menos ricos. Somos menos ricos. Bueno, pues con ese mensaje optimista vamos a cerrar el episodio de esta semana y quería recordar a nuestros escuchantes que se suscriban, por favor, a nuestro canal de YouTube. Se hace así, que no saben, los youtubers hacen, apuntar ahí abajo, clic. Dar like y sobre todo suscribíos, que es gratis, es muy sano y lleva que nada es gratis. Te podemos empezar a decir que nada es gratis. Nada es gratis de momento. Y que no tiene efectos contraindicados. Y nada, eso, suscribirse, como diría Lola Flores. Hasta la semana que viene. Chao.